servirte, de venir a cantarte, a adorarte, a alabarte. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por habernos traído, Señor. Y te suplicamos, mi Dios, que en este tiempo de la palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, el que nos enseñe. Te pido, Padre amado, que uses mi boca, que me uses a mí, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, poniendo esa palabra en mi boca, y que esa palabra, Señor, venga a cada uno de nosotros, Señor, a transformarnos, a cambiarnos, Señor, para que podamos acercarnos más a ti, para que podamos, Señor, ser conforme a tu voluntad, para que podamos agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, enséñanos tu palabra y transfórmanos por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Tengo acá una pregunta, y esta pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Esa pregunta, hermanos, nosotros tenemos que tenerla bien clara, la respuesta. Tenemos que saber bien quién es Jesús para nosotros, porque miren, en la palabra encontramos a muchos que estaban equivocados con respecto a Él. Y claro, hay una razón. El Señor cuando le habla a Pedro, precisamente aquí en Mateo capítulo 16 verso 15, Él les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces le vienen contestando y le dicen: algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otro, y así le dan varias respuestas. Y entonces Jesús, ya después de haberlos escuchado de todo lo que dice la gente acerca de Él, entonces le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos se quedan callados, pero Pedro no se pudo quedar callado, y Pedro le dice, ya les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Señor le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y claro, después le va a decir: bueno, como tú ya sabes quién soy yo, entonces ahora te voy a decir yo quién eres tú, ¿verdad? Porque después le dice: bueno, entonces tú no eres Simón, sino que tú eres, y le dice: tú eres Pedro. Pero hoy no vamos a adentrarnos en eso de cuando Jesús le dijo que él era Pedro. Pero lo que le dice es que eso se lo reveló el Señor, se lo reveló el Padre. Entonces a nosotros, si nosotros hoy estamos aquí, yo espero que si estamos aquí es porque tenemos bien claro eso, que el Señor, que Dios nos reveló a nosotros quién era Jesús. Y al tener esa revelación, entonces nosotros entendimos eso, porque miren, hay tanta gente allá afuera, hay tantísima gente que no podemos decir nunca han oído hablar de Jesús. Han oído hablar bastante de Él, lo celebran, le hacen fiestas, le hacen de todo, pero realmente no lo conocen. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque, hermanos, Pedro le dice: tú eres el Cristo. Le está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Y cosa que nadie más lo decía, pero de repente Pedro le dice eso. Entonces para Pedro ya estaba bien claro quién era Jesús. Pero entonces hay mucha gente que ven a Jesús y es que no es solo creer en Él, porque creer en Él, hermanos, a nivel, si podemos decir a nivel Latinoamérica, no hay nadie que diga: no, eso no es. Bueno, tal vez habrá alguno que diga: no, Él no existió, eso es mentira, eso es una fábula, a saber, ¿verdad? Es un invento. No, yo creo que la mayoría cree que realmente Jesús existió. Y hablan de Él: sí, vino y hasta entonces se encuentra en la historia. Y si alguien dice: no es cierto, va a la historia y la historia le confirma que sí existió.
Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo también dijo: aún los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta con creer simplemente que Él existió, que Él vino, que Él hizo milagros, que Él anduvo ahí, que tuvo 12 discípulos. No basta con creer solo eso, sino que tenemos que tener esa revelación, tenemos que tener bien claros realmente, entender, poder tener esa convicción de quién era Él, o quién es Él para nosotros ahora, ¿verdad? ¿Quién es Él para nosotros? Y si se recuerdan, yo prediqué hace un tiempo acerca de la fe, Hebreos 11 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿va? La convicción de lo que no se ve. Y entonces se recuerdan que eso se los parafraseé de otra forma. Porque si nosotros repetimos ese verso, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, o de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Seguimos igual, hermanos. Entonces yo no sé si alguien se recuerda cómo parafraseamos eso, cómo interpretamos ese verso, porque para nosotros entonces, ¿qué es la fe? ¿Alguien lo recuerda, no? Que levante la mano el que lo recuerda, busque sus notas ahí corriendo, y va a ver que hay una descripción bien bonita, que a mí me gusta mucho, de qué es la fe. ¿Alguien ya lo encontró? Porque tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto, de conocer a Jesús, de saber quién es Él. Entonces, en esa ocasión yo les dije que la fe es la respuesta que nosotros, digamos, es la forma en que nosotros actuamos. Es lo que nosotros vamos a hacer en base a la convicción que tenemos de quién es Dios para nosotros. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Si tú tienes una buena respuesta de quién es Dios para ti, entonces algunos me podrán decir: Dios es amor. Entonces, si Dios te ama, pues, y realmente tienes eso como una convicción, si convicción es: estoy convencido, ya nada me va a cambiar de ahí, nada me va a sacar esa idea, yo lo sé, yo lo he vivido. Entonces, Dios es amor, entonces Dios me ama. Y si Dios me ama, puedo estar tranquilo. Es como una madre con su hijo. El hijo sabe que la mamá lo ama, y en cualquier circunstancia recurre, llama a la mamá, grita a la mamá y busca a la mamá, porque sabe que puede haber cualquier enemigo. Puede haber un perro, puede haber, como los niños, ¿verdad? Un niño de 4 o 5 años mira a un gallo y el gallo lo empieza a perseguir. El niño se asusta, pero ¿a dónde corre el bebé? A los brazos de mamá, porque sabe que la mamá lo va a proteger, porque la mamá lo ama. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción de que Dios nos ama, podemos correr a Él bajo cualquier circunstancia. Entonces, eso es saber quién es Dios. Eso es saber quién es Jesús. Entonces, la fe va a ser, bueno, mejor dejemos la fe por un lado. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Cuando yo tenga bien claro quién es Jesús para mí, entonces voy a decir: bueno, si Él está conmigo, ¿quién contra mí va? Pero entonces vayamos a la palabra. ¿Qué decía la gente? No, ¿qué dice la gente? Ahí quedó, por ejemplo, quedó esa constancia de qué dijo Pedro que era Él. Y claro, van a haber otros que van a estar equivocados. Pero entonces, miren, pues, por eso les decía, no basta con saber que Él existe. Es necesario saber quién realmente es Él. Es conocer. Eso lo dice Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría. No te jactes porque tienes mucho conocimiento, porque tienes mucha sabiduría. Eso
que no te gloríe, que no te haga sentirte grande, ni se gloríe el poderoso en su poder. Tengo mucho poder, pero eso no sirve de nada. Eso está diciendo: no se gloríe el hombre en que tiene poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Es que, hermanos, la riqueza hoy la tenemos, mañana puede ser que no. Y lo vemos en el caso de Job. Y Job dice: Jehová da y Jehová quita. Entonces, cuando Él quiera, nos lo quita. Entonces, la riqueza no es ninguna garantía. Entonces dice: ni el rico se gloríe de su riqueza. Dice el verso 24: mas el que se gloríe. O sea, ¿en qué sí podemos gloriarnos? Gloríese de esto: de que me entiende y me conoce. O sea, si de algo debemos de sentirnos gozosos de que lo tenemos, es de que conocemos a nuestro Dios. Entonces tenemos que conocerlo, tenemos que buscar la manera de conocerlo. Y es lo que Job dijo. Miren, Job escribe 42 capítulos su libro, y en cada capítulo pasan un montón de cosas. Y hasta Job discute con Dios, y Dios le hace entrar así como que, ¿y tú qué me vas a enseñar, verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las estrellas en su lugar? ¿Quién me enseñó a mí?, le dice Dios. Y entonces como que Job ya fue rebajándose ahí, así como que tenés razón, Señor. Pero después de 42 capítulos, en el capítulo 42, Job dice: de oídas te había conocido, o había oído de ti. Hermanos, muchos de nosotros hemos oído, o mejor dicho, oímos y oímos y oímos. Los que vienen a todos los servicios, mínimo 3 veces por semana, escuchamos quién es Dios, quién es Dios. Oímos hablar de Dios. Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es grande. Y tenemos como que ya nos acostumbramos a oír hablar de Dios. Nosotros mismos hablamos de Él, pero a la hora de la hora. Entonces igual estaba Job. Job empieza y dice: de oídas te había oído, te había escuchado en tantas prédicas, te había escuchado por la radio, por la televisión, por los vecinos, por todos lados te había oído. Pero hoy, le dice Job, hoy es diferente, porque hoy te he conocido. Ahí dice: hoy mis ojos te ven. Eso significa: hoy te conocí. Entonces tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer. Y hoy estamos hablando de Jesús. Entonces, ¿lo conocemos realmente? ¿Lo conocemos? ¿Cuántos de ustedes me conocen? Levante la mano el que me conoce. ¿A qué hora me duermo todos los días? ¿A qué hora me levanto? ¿Cómo amanece mi pelo? ¿Verdad que no me conocen? ¿Qué es lo que más me enoja? ¿Qué es lo que me hace reír? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Entonces, así tenemos que conocer al Señor. No simplemente oí hablar de Él. Sí, Él está allá arriba. Si hablamos de Jesús, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo sabemos todos. Él murió en una cruz. Lo sabemos todos. Él derramó su sangre. Lo sabemos todos. Entonces hemos oído hablar de Él, pero lo conocemos. Entonces Pedro como que de repente, ahí sí, se le alumbró el foco. Pero no fue porque era inteligente, fue porque Dios le dio esa revelación. Dios quitó, miren, revelación es: hay algo que está cubierto, y viene el Señor y
quita eso. Lo reveló, nos permitió verlo. Entonces Dios le revela a Pedro y le dice: Jesús es el Mesías que el pueblo de Israel ha estado esperando por miles de años. Lo estuvieron esperando. Ahí está, Él es. Le dice, vamos a ver, ya no lo tengo ahí, ¿va? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces para Pedro en ese momento estaba bien claro quién es Jesús. Eso tenemos que tener nosotros bien claro. ¿Quién es Jesús? Número 1, es Hijo de Dios. Número 2, es el Mesías. El Mesías, para el pueblo de Israel, decir el Mesías significaba mucho, porque ellos, todo el Antiguo Testamento estaba profetizado sobre él. Va a venir el Mesías, va a venir el Mesías y los va a librar, los va a salvar. Va a venir el Mesías y se va a convertir en rey. Y entonces ellos dijeron: va a venir el Mesías y nos va a librar del poder de Roma. Pues la Biblia hablando de un rey espiritual y ellos pensando en un rey político. Entonces cuando viene humilde. Cuando entra a Jerusalén, entra montado en un burrito. ¿Cómo va a ser para ellos el rey que estaban esperando? No, el rey tiene que venir montado en un caballo con un montón de soldados y con poder y con autoridad y todo eso. Pero Jesús entra humilde, porque entró en relación con el pecado. Pero ellos lo confundieron. Entonces miren, pues aquí gloriémonos de conocerlo. Si en algo debemos de gloriarnos, es en que le conocemos. Entonces, número 1, ahí está Pedro, lo reconoce como el Mesías, como el Cristo, como el ungido y como el Hijo de Dios. Mateo capítulo 2, verso 1. Miren, dice acá: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, eso, hermanos, Miqueas, a mí no se me olvida porque es Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Ahí está profetizado que Jesús iba a nacer en Belén. Entonces ya la gente, digamos, el pueblo de Israel tenía que tener bien claro eso. Tu rey viene, va a nacer en Belén de Judá. Entonces ya lo sabían, pero aquí nos está hablando, dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, ahí está Jesús, ya nació en tiempos del rey Herodes, unos magos de oriente llegaron a Jerusalén diciendo, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntémonos, hermanos, ¿dónde nació Jesús? En Belén. ¿Quiénes viven en Belén? Israel. O sea, era el pueblo a quienes le habían profetizado Isaías y todos los demás. Desde Moisés viene ahí hablando de Jesús. Y todos los profetas: va a venir el Mesías, va a nacer de esta forma. Y todo ya profetizado. Y hermanos, el pueblo de Israel se sabía de memoria todo eso. Ellos lo conocían. Ellos, hermanos, los sacerdotes tenían bien claro eso. Habían maestros de la ley. Se conocían el Taná. Los profetas, Moisés, se lo conocían, pero lo recitaban al pie de la letra. Entonces para ellos eso era bien conocido.
Sin embargo, cuando nace Jesús, ¿dónde se ve en la Biblia que algún judío, algún israelita, algún hebreo haya llegado a buscar a Jesús? No menciona ninguno. Ninguno. O sea, nace Jesús y los que tienen la palabra, los que tienen la profecía, los que tienen la revelación, si lo queremos decir así, los que tenían el conocimiento, pero de memoria, ninguno. Y vienen unos magos. ¿De dónde? Del oriente. ¿Quiénes son ellos? No son judíos, son árabes. ¿Cómo es eso, hermanos? Que ¿saben qué, hermano? Que de repente venga gente que no conoce al Señor y venga corriendo por esa puerta. Venimos porque se nos fue revelado que aquí adentro está Dios. ¿Dónde está? Y ellos, con toda esa seguridad, a nosotros nos dijeron que aquí está Dios. Y a nosotros tenemos la palabra. Él se deleita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, Él está aquí. Pero como que se nos olvida que Él está aquí. Y que venga gente que no tiene conocimiento y de repente venga y dice: a nosotros allá nos dijeron que aquí está, queremos adorarle. Y que venga la gente del mundo, la gente que no conoce al Señor, que venga y que ellos vengan corriendo y directo vengan aquí y se arrodillen y empiecen a adorar al Señor. Y nosotros ahí solo mirando. No sería así extraño como decir: y nosotros que lo tenemos aquí, y nosotros que lo conocemos, no nos postramos? Y que venga gente de allá afuera que no sabe nada de Él y de repente viene directo a postrarse. Aquí está el Señor, aquí está, y empiezan a adorar. Eso pasó ahí. Árabes, nada que ver con judíos, con hebreos. Árabes vienen a decir: ha nacido el rey de los judíos y queremos adorarle. Y entonces ellos dicen: porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. O sea, esta es otra revelación que no se lo dieron a los hebreos, se lo dieron a gente de afuera. ¿Por qué? La cosa es por qué se las dieron a ellos. ¿Y por qué no se lo dio? Habían sacerdotes en ese tiempo, había templo. O sea, ellos se reunían todos los sábados, hacían su fiesta, predicaban la palabra, pero ellos ni cuenta se dieron que nació Jesús. Y entonces ellos llega esta gente y dice: nosotros venimos del oriente. ¿Saben qué? Venimos desde muy lejos. Vimos allá su estrella. ¿Por qué dicen ellos vimos su estrella? ¿Y por qué ellos tenían esa revelación? Ellos dicen: ¿dónde está el rey? O sea, ustedes tienen un niño que es rey de ustedes. En la Biblia al día dice: ¿dónde está el que ha nacido rey? Lo que está diciendo es: Él es rey. Nació ya siendo rey. Ya era rey cuando nació. O sea, no es que se va a convertir en rey. Él es rey y vino a nacer aquí. Entonces, miren, aquí en el Salmo 47:7, ahí decía: porque Dios es rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. O sea, el pueblo de Israel ya sabía que Dios es rey. No está diciendo Él se va a convertir en rey. Él es rey, nació rey.
Pero la pregunta es, ¿de dónde sacaron los árabes que Jesús iba a nacer en Belén y que Él era rey y que, o sea, si uno se pregunta cosas, ¿cómo es que gente, digamos, gente pagana tenía ese conocimiento? Gente pagana, a gente pagana Dios se los reveló. Pero algo hubo ahí, algo hubo. Entonces, en Daniel, miren, en Daniel capítulo 5, verso 11, en el tiempo de Daniel, tiempo del rey Nabucodonosor, ahí se encuentra algo. Dice la palabra, Nabucodonosor tuvo un sueño y está afligido, está preocupado. Y entonces le cuentan a bueno, no era Nabucodonosor, era el siguiente rey, y le dicen: hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, el padre de él era Nabucodonosor, se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, miren lo que hizo Nabucodonosor: lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Ahí nos deja ver que esta gente que venía de allá probablemente fueron discípulos de Daniel. Y entonces Daniel les ha de haber dicho: miren, hay una profecía que dice esto y esto y esto. Y ahí dice magos, pero el original eran astrónomos, astrólogos. Era gente, eran científicos. Era gente que estudiaba todo el firmamento. Gente que estuvo a cargo de Daniel. Y como Daniel era un hombre de fe y era un profeta, les ha de haber dicho: miren, hay una profecía de que el Mesías va a venir. Y entonces ellos se guiaban por las estrellas. Y yo digo que, miren, yo lo veo de esta manera. Daniel les enseña todo acerca de que el Mesías va a venir, y los instruye, y ellos siguen estudiando eso, siguen estudiando. Y entonces es como que estos científicos, llamémosles, estos sabios de Oriente, todos los días observaban las estrellas. Un día vamos a ver eso, un día lo vamos a ver, un día lo vamos a ver. Y entonces llega el día que ven la estrella. O sea, ellos tenían, digamos, para ellos conocemos la posición de cada estrella, conocemos cuántas estrellas hay, cómo está ahí. No las podían contar todas, pues, pero podían ver. Es como nosotros salimos y miramos allá, y yo digo, hay una figura que es como una E. Alguien dirá: no es una E, es la osa de la no sé qué. Y la cosa es, ellos tienen sus nombres, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían así como que: aquí está esto otro. Y de repente un día ellos toman sus instrumentos y empiezan a ver y dicen: hay una estrella que no estaba antes y nos está guiando hacia allá. Ellos caminaban, o mejor dicho, la estrella caminaba, ellos seguían y la estrella seguía, y entonces seguían. Ellos fueron siguiendo, o sea, la estrella los guió. Y cuando llegan a Belén, la estrella va ahí. Llegan a Belén, la estrella se detiene. Y dice: ¿caminamos aquí? No, ya no se mueve, GPS. Es una estrella, hermanos, que ahora lo conocemos como GPS, ¿va? Se detuvo justo en el lugar donde estaba Jesús. Y claro, entonces ellos entraron, le adoraron. Dice que abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso
y mirra. Entonces dijeron, este es santo, este es Dios. Le ofrecieron incienso, solo el incienso es para Dios. Le ofrecieron mirra. ¿Por qué le ofrecieron mirra? Profetizando su angustia que iba a pasar. Entonces uno se da cuenta y uno dice, tanto sacerdote. Bueno, toda la tribu de Leví, ¿cuántos eran? Había sumo sacerdote. Y no darse cuenta de esto. Entonces Dios quiere revelarnos a nosotros. ¿Pero a quiénes se lo revela? Mire, la revelación no es algo que ay, es que yo soy bueno. No, la revelación es por gracia. La revelación viene porque Dios nos la da, porque Él quiere dárnosla. Pero si a mí no me interesa, entonces, ¿cómo va a venir la revelación? ¿Alguno de ustedes quiere revelación, hermanos? Que levante la mano. Amén, gloria a Dios. Pero, hermanos, queremos revelación y no oramos y no leemos la palabra. ¿Cómo va a venir la revelación? No va a venir. No va a haber revelación si no leemos la palabra y no oramos. Entonces, ¿no les ha pasado? Están leyendo ahí un verso y de repente un versículo tan conocido lo habían leído 1203 veces y de repente en la 1204, pero aquí dice tal cosa. Ya entendí, aquí el Señor está diciendo tal cosa. Tanto tiempo de leerlo y no se dio cuenta. En ese momento llegó la revelación. Entonces la revelación no va a venir así. Te la voy a dar. Despertate, aquí está la revelación. No. La palabra dice: compra la verdad. ¿Y qué dice? Y no la vendas. ¿Cómo está eso? Compra la verdad. Compra. Quiere decir que hay que pagar un precio. ¿Cuál sería el precio para la revelación? Lectura, meditación, oración, comunión. Es el precio que hay que pagar. Santidad. No la vendas. ¿Qué significa eso? La compro, la acaparo y la guardo. No, ¿qué significa? Compra la verdad y no la vendas. Busca la revelación. Cuando la tengas, compártela. No estés cobrando por darla, pues. Entonces, entonces los magos, a ellos les fue revelado que Dios, ¿qué dice ahí? A ver, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea. Bueno, en el otro verso está: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? A los magos les revelaron que ese Jesús es rey. Es rey. Entonces, Él es nuestro rey. Lucas capítulo 2, verso 26. Miren, aquí dice: y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Este es un sacerdote llamado Simeón, pero el Espíritu Santo ya le había revelado, ya le había dicho: mira Simeón, no vas a morir sin antes haber visto al ungido, sin antes ver al Cristo. Cristo es ungido. No vas a morir. Entonces, ya Simeón ya estaba viejo, anciano. Yo creo que ya le costaba caminar, pero él decía: hoy no voy a morir.
Tené cuidado. A la esposa le decía: ¿a dónde vas, mi hijo? Voy a la iglesia, voy al templo. Tené cuidado, no te preocupes que hoy no muero, le decía. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu le había dicho: no vas a morir sin antes haber visto al ungido, al Mesías. Y entonces dice el verso 27: movido por el Espíritu. De repente el Espíritu lo mueve, ¿cómo se llama? Lo empuja, si quieren verlo así. Lo impulsa, es la palabra. El Espíritu lo impulsa para ir al templo. Y entonces el viejito se levanta, se arregla bien. ¿Y a dónde vas? Voy al templo, voy al templo. Hoy va a suceder algo extraordinario. Voy al templo. Y se va al templo. Y entonces dice: y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, lo llevaron a presentar. Verso 28 dice: él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permita que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra. Ay, Señor, ya sé, ahora ya voy a morir, pero ya se cumplió tu palabra. Tiene al niño en brazos. Y entonces dice: deja que ahora me vaya en paz, ¿verdad? Porque han visto mis ojos. ¿A quién le dijo? ¿Qué vieron sus ojos? A un niño. No vio a un niño. Han visto mis ojos a la salvación. Revelación. Entonces, él realmente tiene a un niño. Él tiene a un niño en brazos. Lo toma en sus brazos, y cuando lo toma en sus brazos, el Espíritu Santo le revela: esta es la salvación. Este es el Salvador del mundo. Entonces le dice: hoy han visto mis ojos tu salvación. Entonces, Simeón, ¿quién era Jesús para Simeón? El Salvador. ¿Quién era Jesús para los magos? El Rey. ¿Quién era Jesús para Pedro? Ya se les olvidó tan rapidito, ¿va? El ungido, el Hijo de Dios, el Cristo, ¿va? El Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para nosotros? San Juan capítulo 1 verso 29. Al día siguiente vio Jesús que venían hacia él y dijo, vamos a ver, vio a Jesús, no es que vio a Jesús. Al día siguiente vio a Jesús. ¿Quién está hablando? ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, y de repente, mientras está bautizando, mira que viene Jesús allá. Pregunto, ¿Juan el Bautista conocía a Jesús, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo conocía, sí o no? Era su primo. Eran primos. Otra pregunta, así, ahorita no estoy preguntando nada espiritual, así literal. ¿Quién era mayor, Juan o Jesús? Juan, 6 meses mayor que Jesús. ¿Quién empezó primero a predicar? Juan. Está profetizado: envío a mi siervo que irá delante de ti para preparar el camino. Entonces Juan nació primero, iba primero, él ya estaba bautizando, él ya estaba predicando y dice, arrepentíos y convertidos y bautícese cada uno. Y entonces la gente llegaba por montones y se bautizaban. Y Jesús todavía no ha empezado su ministerio. Y entonces en uno de esos días ve que Jesús va caminando hacia él para ir a bautizarse, y al bautizarse comienza su ministerio. Y entonces cuando lo ve Juan el Bautista, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Juan recibe revelación de parte de Dios.
ese no es tu primo, ese no es tu cuate, ese es el cordero. Ah, le dijo cordero, no dijo es el hijo de Dios, no dijo es el salvador del mundo, es el cordero. Pero entonces nos vamos al Antiguo Testamento, ¿dónde aparece por primera vez un cordero? Salen de Egipto. Cuando salen de Egipto, Dios le dice a Moisés que cada uno prepare un cordero. Lo van y le da, miren, le da detalles bien claros. Cómo lo van a matar, cómo lo van a cocer. No era cocido, era asado. Miren, no van a tirar las patas, no van a tirar la cabeza, todo asado al fuego. Lo que no puedan comerse, lo van a quemar. Ese cordero, ¿qué va a pasar con ese cordero? Le van a, miren, la sangre que derramen de ese cordero, van a pintar ahí los dinteles de la puerta. Esa sangre va a evitar que la muerte entre a la casa. Claro, era el ángel, el ángel de la muerte. ¿Cómo se llamaba ese ángel? El ángel destructor. Entonces el ángel destructor pasaba sobre las casas donde miraba la sangre. Aquí no puedo entrar, sigo. Estaba en figura. Ese cordero un día va a venir y va a dar su sangre, y la muerte ya no va a poder contra aquellos que tengan su sangre. Entonces Juan está diciendo: hey, yo a él lo veo cara de cordero que va a dar su vida, que va a ser sacrificado por el pecado. Y entonces, ¿por qué? Porque dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No está diciendo el pecado de Israel, ya está declarando de una vez que no va a ser solo para Israel. Y entonces quita. ¿Qué pasaba con la sangre de los corderos? Los corderos, los machos cabríos y todo, sangre por el pecado. ¿Qué sucedía cuando ellos derramaban esa sangre? Decía, bueno, alguien pecaba, entonces mataban un animalito, y con esa sangre era, si este vaso fuera el pecado, esa sangre venía y lo cubría. Es como aquellas hermanas que dicen, de repente la suegra dice: ya estoy cerca de tu casa, voy para allá. Y tienen el montón de ropa sucia ahí, agarra una sábana, la pone encima, la cubrió. Si viene la suegra bandida, y como así son, ya la cachó. Yo digo que la nuera: no toque, suegra. ¿Por qué? Porque solo cubría. O sea, al quitarle la cobertura, ahí estaba el pecado. Pero viene aquí, dice Juan: este no va a cubrir, este lo va a quitar. Ahí había pecado antes, ya no está. ¿Qué pasó? Ya no está, desapareció. Y entonces la palabra dice que nuestro Señor, nuestro Dios, toma nuestros pecados, los hace una bola y los tira al fondo del mar para nunca más recordarlos. Entonces, otra revelación a Juan: es un cordero. Eso lo entendía bien la gente, porque ellos mataban y mataban y mataban y mataban corderos cada vez que, porque ¿quién no peca, hermanos? O sea, todos los días pecamos, todos los días estar matando corderos.
para cubrir. Pero ahora dice Juan, no, ahora ya no va a pasar eso, ahora de una vez se va a quitar. Entonces dice San Juan capítulo 1, verso 30. Este es aquel, sigue hablando Juan, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí, sí, porque él empezó primero su ministerio, después de mí viene un hombre, y aquí es donde hay que tener cuidado, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces aquí literal no se entiende. Literal, dice Juan, bien, después de mí viene un hombre, ahí sí está bien, que era antes de mí. Literal no, porque Juan llegó 6 meses antes, porque era primero que yo, tampoco. Entonces lo que Juan está diciendo es, él ya existía en forma de Dios antes que yo. ¿Por qué? Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Entonces lo que está diciendo Juan, ¿cuál es la revelación de Juan? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, lo quita, pero también es el eterno. 2 revelaciones. Viene un Cordero que va a quitar el pecado de una vez por todas, y Él es eterno. Él es antes que yo. Él no tiene principio ni tiene fin. Dice Romanos capítulo 8 verso 1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Y entonces dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar si Él es el que nos declara justos? Verso 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que está intercediendo por nosotros. ¿Por qué intercede Él por nosotros? Porque Él tomó nuestro lugar, porque Él vivió en un cuerpo como el nuestro. Él tuvo pasiones, Él tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, se cansó. Él sabe lo que nosotros sentimos, con la única diferencia, gran diferencia, que Él no pecó. Pero Él nos puede comprender. Él sabe, Él conoce nuestras tentaciones, Él conoce todo, nos conoce porque tomó nuestro lugar, que se puso en nuestros zapatos. Y entonces ahora Él está allá arriba ofreciendo su sangre. Y el Padre dice, esta sangre está en calidad, sin defecto, pura. Entonces los de allá abajo están todos perdonados porque esta sangre está aceptada. Y nosotros de repente volvemos a pecar. Y Jesús dice, papá, aquí está la sangre. Pecó, sí, pero ya se arrepintió y aquí está el pago. Y el Padre dice, tenés razón, hijo, el pago ya está hecho. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Pecamos, arrepintámonos, volvámonos a Él. Tengo tiempo todavía para hacer vigilia. Mateo 13:55. Esta es la gente, hermanos. Este es el pueblo, la gente de Nazaret, pero llamémosle pueblo. Este es el pueblo. Y entonces venga Jesús. ¿Y qué dicen ellos de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? La versión hebrea dice, ¿no es este el carpintero? Porque Jesús ayudó a su papá todo su tiempo de niño y de joven. Entonces, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de la María? Pues ahí dice, ¿no se llama su madre María? Y sus hermanos. Este le da duro a los católicos que dicen que María siguió siendo virgen toda la vida.
Cuando algún católico te diga, no es que María es virgen, no. Tuvo a nuestro Señor Jesucristo en virginidad, sí, eso nadie se lo quita. Pero después del nacimiento de Cristo o de Jesús, dice la Biblia, entonces José conoció a María. O sea, lo que está diciendo es, José tomó a María ya como su mujer. Y entonces tuvieron hijos. Ahí estaban, dice, tres hijos o cuatro: Jacobo, José, Simón y Judas. No es el Judas Iscariote. Este Judas es el que después escribe la carta a Judas antes de Apocalipsis. Entonces dice, y el pueblo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? El verso 56 dice, no están, miren, no solo tenía sus 4 hermanos varones, dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Porque veían que hacía milagros, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos. Entonces, pero si este es el hijo de la María, si este es el hijo del carpintero, ¿quién era Jesús para ellos? Para el pueblo de Nazaret, un carpintero. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? San Juan capítulo 3, verso 2. Este es Nicodemo. ¿Se recuerdan? Nicodemo llega a buscar a Jesús de noche. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí es maestro. ¿Qué era Nicodemo? ¿Alguien se recuerda cuál era la profesión de Nicodemo? Era otro maestro, otro rabí. ¿Saben qué está diciendo? Es que este es tremendo. Está diciendo, ¿qué onda, colega? Tú eres maestro, yo soy maestro. Pero maestro de la ley. Era un maestro, y entonces le dice, sabemos que has venido de Dios, y le explica ahí como quien dice, para que no haya confusión, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces ¿cómo ve a Jesús? Como otro maestro igual que él. Tú eres maestro, sabes enseñar muy bien la palabra, Dios te envió como maestro, pero maestro hasta ahí nada más. Dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero es diferente a decir Dios está con él a decir tú eres Dios. Entonces Nicodemo lo ve como otro maestro, y como él es maestro también, como su colega. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empiezan a hablar ahí, cae en la trampa, porque dice, ¿cómo puede un hombre ya grande volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y entonces Jesús le explica, no es que no estoy hablando de nacimiento de la carne, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Pero la cosa es, aquí al final es, ¿cómo lo ve Nicodemo? Como un maestro. En San Juan capítulo 13, versículo 13. Miren, antes de eso, Jesús le dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se recuerdan ese pasaje? Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Y qué dijeron los discípulos? Uno por uno, todos, ¿seré yo, Señor? Y el otro, ¿seré yo, Señor? Y así pasaron los 11. Cuando llega con Judas, Judas no dice, ¿seré yo, Señor? Le dice, ¿seré yo, maestro? Ahí vemos una diferencia. Los 11
No vamos a decir que no pasó por su mente en algún momento traicionarlo, porque yo digo que ellos le preguntaron, ¿seré yo maestro? No, ¿seré yo señor? Porque de seguro dirían, yo una vez lo pensé y capaz que por eso lo está diciendo. ¿Seré yo señor? Y cuando llega con Judas, ¿seré yo maestro? Y Jesús le dice que sí. Dice, el que remoja su pan en mi café, ese es. Y el otro cabal estaba ahí. Pero entonces, otra diferencia: el que lo ve como un maestro, lo traiciona. Entonces aquí, San Juan 13:13, les dice Jesús a la gente ahí, a sus discípulos, les dice: vosotros me llamáis maestro y señor. Ustedes están diciendo que yo soy primeramente maestro y que también soy señor. Y entonces les dice: y tenéis razón porque lo soy. Está diciendo: sí soy maestro, sí soy señor. Pero en el siguiente verso, el 14, dice: pues si yo, y ahí les corrige, ya no pone primero maestro, pues si yo, el Señor. O sea, primero soy tu Señor, luego como te enseño soy tu maestro, pero primero soy tu Señor. Si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No voy a entrar en el tema de lavar los pies, sino que estoy ahí en el que el Señor dice: yo soy maestro, pero antes de maestro quiero que me reconozcas como tu Señor. Entonces dice Lucas capítulo 6 verso 46: ¿y por qué me llamáis Señor? O Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Entonces el Señor está aquí. ¿Sabes qué? Me estás diciendo Señor. Hasta 2 veces me dice Señor. Me dice: Señor, Señor. Pero ¿de qué te sirve decirme Señor si no haces lo que yo te digo? Entonces aquí, hermanos, aquí me voy a quedar en este punto, porque ¿quién era Jesús para Nicodemo? Maestro. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere el Señor que lo veamos? Como el Señor. El Señor Él es mi dueño, yo soy su esclavo. Él es mi amo, yo soy su siervo. Él manda, lo que Él diga, yo lo hago. Entonces aquí es. Ahora termino con esto así de forma devocional. No me respondas cómo lo ves tú, si lo ves como maestro o lo ves como Señor. Revísate, examínate, porque el Señor ahí está pasando la prueba. Nos está pasando el examen. Me llamas Señor, Señor. Ah, bueno, ¿haces lo que yo te digo? ¿Bendices a tus enemigos? ¿Perdonas a los que te hacen daño? Y así podemos seguir con toda la palabra. Hijos, ¿obedecen a sus papás? ¿Honran a sus papás? ¿Honras a tu esposa? ¿Te sujetas a tu esposo? Y podemos seguir mencionando la palabra para que nos vayamos confrontando con la palabra. Él es Señor para nosotros. Porque puede ser que nosotros digamos: no, Él es el Señor. Él es el Señor, pero lo demuestro con mi obediencia. O el Señor me va a decir: me llamas Señor, Señor, pero no eres hacedor de la palabra. Porque lo que sigue diciendo ahí, creo yo, el verso 47, dice:
les compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice, si alguno de ustedes obedece mi palabra, si alguno de ustedes hace lo que dice la palabra, ese es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el que no, es un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y entonces vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron torrentes y la casa se vino al suelo. Entonces, mis hermanos, en el nombre de Jesús, examinémonos nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Todavía me faltaban algunos, no solo uno, pero bueno, ahí dejémoslo en el nombre de Jesús. Yo te invito a que inclines tu rostro y solito tú y el Señor. Y la pregunta aquí es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque si le conocemos, lo vamos a amar, lo vamos a honrar, le vamos a obedecer. ¿Habrá alguien entre nosotros que desee reconciliarse? Si hay alguien que desee reconciliarse, que levante su mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse? ¿O alguien que nunca ha recibido a Cristo en su corazón y que desee recibirlo ahora en esta noche? Si no hay nadie, gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que nos has hablado, Señor. Y que tu palabra se haga rema en nosotros. Que esta palabra, Señor, se quede palpitando en nuestro corazón y que no la dejemos ahí tirada, Señor, sino que seamos obedientes y que en cada momento nos preguntemos, ¿quién eres tú, mi Dios, para mí? Porque en base a eso vamos a actuar y nuestra vida va a cambiar. Y nos vamos a acercar a ti porque te conocemos, porque sabemos quién eres tú. Y que podamos gloriarnos no en nuestra fuerza, no en nuestro conocimiento, no en la riqueza. Que podamos gloriarnos de entenderte y conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.